Gnosis. Tomo 3. Ciclo esotérico. Primera parte. El camino. Capítulo 1. Problema de la organización de la sociedad humana. Fraternidad, igualdad, libertad. Papel que podría representar la Organización Internacional de las Naciones Unidas, gracias a la introducción de un sistema bicameral. Problema del hombre nuevo. Profetas, artesanos del nuevo orden. Capítulo 2. Las grandes consecuencias de la revolución energética. Desarrollo necesario de la cooperación internacional. El proceso técnico del progreso interesa al plano de la civilización, mientras que el de la conciencia prosigue en el de la cultura. Necesaria expansión de las culturas nacionales, para alcanzar una cultura universal en el cuadro de una civilización mundial. Capítulo 3. Alejandro el Grande, instaurador del mundo helenístico, llamado a devenir el receptáculo de la palabra del Cristo. Concepción de la fórmula de recambio en caso de rechazo del pueblo elegido. Designación de Alejandro en tanto que santo. Pedro el Grande y su reforma. Sentido esotérico de su obra. El renacimiento de Rusia va a tener como consecuencia el de los pueblos que forman el perímetro helenístico. Sentido esotérico de su muerte. Capítulo 4. Problema de la paz a escala planetaria. Papel primordial del conjunto geopolítico circunscripto por el perímetro helenístico, conjunto llamado a devenir la cuna de la era del Espíritu Santo. Su posición en relación a los otros conjuntos geopolíticos y sus relaciones con ellos. Capítulo 5. Problemas que plantea al mundo la explosión demográfica de China. Aspecto histórico actual con una proyección sobre el futuro, examinado desde el ángulo esotérico, de las relaciones entre Oriente y Occidente. Constantes de la historia. Sentido de la conquista de Rusia por los tártaros y la de Oriente por los turcos, renacimiento de Grecia. Capítulo 6. Esfuerzos a cumplir durante el fin del período de transición, para permitir el advenimiento de la era del Espíritu Santo. Las dos corrientes del pensamiento judío, fariseo y saduceo, en el tiempo de la predicación de Jesús. Sus puntos en común con las corrientes, que se observan en nuestra civilización, su importancia desde el punto de vista de la era nueva. La dogmática materialista está superada. Los puntos de vista fariseo, saduceo y esenio deben converger. Capítulo 7. El esoterismo se ha vuelto asunto público en nuestra época. Sentido de la misión de la ortodoxia oriental, en el seno del perímetro helenístico. Los dos decálogos. Tradición esotérica de Moisés transmitida a David. Después de Salomón, el pueblo de Israel es desgarrado por un dualismo. Nacimiento de una doble tradición. Tradición davídica surgida del absoluto 2, y tradición iniciática salomónica surgida del absoluto 3. Segunda parte. La verdad. Capítulo 8. El círculo, símbolo de la eternidad. Sentido esotérico de símbolo, el cero. División tradicional de la circunferencia en 360 grados. El porqué de esta división. Además del círculo, las otras dos figuras geométricas básicas de la tradición son el triángulo y el cuadrado. Capítulo 9. El círculo, símbolo de la eternidad y del cero. Del cero, procede un sistema de símbolos de segundo orden, que darán nacimiento a los alfabetos sagrados. Pasaje de las concepciones geométricas a las concepciones algebraicas. Conciencia geométrica, el triángulo, símbolo del principio del ser. El cuadrado inscripto, esquema del círculo con el triángulo, y el cuadrado inscriptos. Su primer significado. Capítulo 10. Esquema de los tres elementos fundamentales que componen al ser humano. Sistema de los 22 polígonos inscriptos en el círculo. El pentágono. El hexágono. El octógono. Estas tres figuras inscriptas en el círculo, con el triángulo y el círculo, reflejan la estructura del universo. Capítulo 11. El octograma, el hexagrama y el pentágono reflejan la estructura de las tres octavas cósmicas, medio de acceso a la comprensión de los símbolos. Este medio se subdivide en dos elementos: sucesión de las cifras colocadas en los esquemas y la tabla de los 22 números mayores. Esquema del pentágono, hexagrama y octograma. Tabla de los 22 números mayores y su significado.
Capítulo 12. Distinción entre símbolo en su sentido corriente y su sentido esotérico. La comprensión de los símbolos esotéricos exige una atención de la voluntad y se hace por etapas. Este trabajo está fundamentado en la fe. Transformación del ser en la continuidad de las revelaciones parciales. Iniciación al misterio del conocimiento. Estudio del pentagrama. Esquemas del hexagrama y el octograma cifrados. El estudio de estos tres esquemas exige un entrenamiento del pensamiento en armonía. Estos tres símbolos cósmicos son las llaves de la Gnosis. Constituyen una especie de cartoteca general que comprende una clasificación objetiva de las nociones. Capítulo 13. Propiedades de los números mayores sobre los cuales reposa la estructura de toda creación. El método de estudio de las propiedades se apoya sobre tres elementos fundamentales: el círculo, la ley de 3 y la ley de 7. Esta última es completada por un doble artificio divino, la curvatura del tiempo y el colmamiento de los intervalos en la gran octava. Los 10 elementos autónomos de esta octava, propiedades de los números mayores 13 y 7, símbolos esotéricos de dos grandes mecanismos relativos a la vida. Capítulo 14. Dos humanidades, los preadánicos y los adánicos. Estudio de los números mayores 13 y 7. Representación gráfica de estos números, 13, y nutrición. Creación de las dos humanidades y los dos eneagramas correspondientes. El eneagrama B es un instrumento universal de trabajo que permite resolver no importa qué problema, de ser o de acción. Examen de este eneagrama bajo el aspecto de la transmutación de los hidrógenos. La práctica del amor cortés permite la transmutación más allá del Sí-12, la pareja de seres polares y la conciencia andrógena. Los dos choques voluntarios. Tercera parte. La vida. Capítulo 15. Mezcla de las dos razas humanas a continuación de la caída de Adán. Proceso de creación de las dos humanidades. La diferencia de estructura aparece en los conflictos internos que sufre el hombre adánico. Temperamento. Facultad para el hombre adánico de obedecer o no a su yo real. Desistir de esto último equivale a crear el desequilibrio numérico. El rechazo a evolucionar por parte del hombre adánico provocará una lucha última por la cual los hijos de este siglo aniquilarán a los hijos de la luz e incendiarán la tierra. Capítulo 16. ¿Cómo recuperar ese equilibrio? Roles que estaban adjudicados a Adán y Eva antes de la caída, así como al hombre del sexto día. Bipolaridad de las personalidades, como consecuencia de la ingestión del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El equilibrio en la corriente del amor surgido del absoluto uno es roto por la caída. La posibilidad de restablecerlo depende de la actitud de los hombres adánicos contemporáneos, y en particular, del trabajo esotérico individual, pero sobre todo colectivo. Capítulo 17. La misión del hombre del sexto día era de crecer y multiplicarse. A raíz de su doble naturaleza, Adán debía de servir como medio de unión entre la segunda y la tercera octava cósmica y asumir la dirección de la vida orgánica sobre la tierra. Papel del centro sexual en Adán y Eva antes de la caída. Papel de la energía sexual en el caballero y la dama de sus pensamientos. Energía sexual de las distintas especies vivientes y su posible utilización en el campo terapéutico. Condiciones del embarazo en los adánicos y los preadánicos. El proceso de la transmutación directa y lateral de la energía sexual conduce a la sublimación del sexo y al nacimiento del vencedor andrógino. Sermón de San Juan Crisóstomo y plegaria de San Efraín el Sirio. Capítulo 18. La actitud del mundo frente a Jesús Cristo. El empleo de la palabra crístico. Los hechos históricos de la vida de Jesús. El lado maravilloso de la vida de nuestro Señor. Triple sentido de las Santas Escrituras: narrativo, simbólico y jeroglífico. La plegaria de Jesús examinada a la luz de su contexto. Nuestro pan supersustancial. Arquitectura del Padre Nuestro. El camino que puede recorrer el fiel, por medio de la plegaria de Jesús. Exposición del primer sentido jeroglífico de esta plegaria. Natividad de Jesucristo, y el sentido de la Inmaculada Concepción en la ortodoxia oriental. Relaciones matemáticas que ponen en relieve el valor de la obra global de Jesucristo, y la de un hombre terrestre medio,
Capítulo 19. Condición de la instauración de la era del Espíritu Santo, salida feliz del período de transición. Mejoramiento de la raza humana, precondición para su participación activa en la era del Espíritu Santo. Embellecimiento del cuerpo humano y su acción sobre la personalidad. A la inversa, el trabajo sobre la personalidad actúa sobre la morfología del cuerpo. Cultura de la belleza psíquica y física en tanto que medio de regeneración. Panteón de los dioses y diosas helénicos, representación de los tipos y subtipos humanos originales. Importancia de la ropa femenina, su manifestación esotérica. Alimentación y terapéutica. El sexo neutro. Capítulo 20. La familia. El hombre busca la felicidad y solo encuentra la costumbre. El matrimonio ílico está limitado en el tiempo por la existencia de lo somático. El misterio de una sola carne. Influencia del elemento psíquico en el dominio de la concepción. Un control psíquico de los nacimientos favorece la aparición de los seres dotados de predisposiciones esotéricas. Los adánicos eligen sus padres. Elección de los cromosomas, porque estos aseguran el lazo directo entre el plano suprasensorial y el de la materia viviente. Condiciones necesarias para permitir la encarnación de las almas evolucionadas. Capítulo 21. Solo la cultura esotérica, más allá de los encuadres habituales, asegurará un equilibrio internacional estable. 7 caminos de evolución esotérica. Según la tradición, los 3 primeros están reservados a los hombres 1, 2 y 3. Camino del servidor, camino del monje, camino del sabio. El cuarto camino, camino del hombre astuto. Ventajas y riesgos de este camino. El quinto camino está reservado a las parejas de seres presuntamente polares. 69 casos de polaridad. El caso 70 o caso real. Los grados divinos superiores. El absoluto cero y el cero absoluto. 19 etapas separan estos dos polos. El caso del andrógino negativo. Capítulo 22. Amor carnal. Amor psíquico. Signo objetivo de la existencia del amor psíquico. El espíritu creador. El problema del rejuvenecimiento podría ser resuelto por una acción concertada, obrando sobre 3 planos: ílico, psíquico y neumático. Amor espiritual. Alcanzar este amor permite al hombre abandonar el plano de lo relativo, para entrar en el dominio de la vida. Importancia primordial del quinto camino. El caso de los seres presuntamente polares. El amor cortés conduce al amor. Corteza de la personalidad. Por medio de la concentración pasiva, el fiel se disocia de esta corteza y se identifica progresivamente con el yo de su personalidad desnuda. Introspección de segundo grado, por la concentración activa, percepción de la imagen del ser polar. Al lector griego. El 20 de septiembre de 1714, dirigiéndose a las tripulaciones de la Marina, alineadas sobre la plaza del Senado en San Petersburgo, para la celebración de la victoria sobre la flota sueca, Pedro el Grande se expresaba así: Hermanos míos, ¿hubo alguno de ustedes que hubiera pensado, hace 20 años que combatiría conmigo en el mar Báltico, a bordo de naves construidas por nosotros mismos, y que nos estableceríamos en estas regiones conquistadas por nuestro cansancio y nuestro coraje? Se coloca la antigua residencia de las ciencias en Grecia, luego se establecieron en Italia, desde donde se expandieron en todas partes de Europa. Actualmente es nuestro turno, si queréis secundar mis designios uniendo el estudio a la obediencia. Las artes circulan en el mundo como la sangre en el cuerpo humano, y puede que establezcan su imperio entre nosotros, volviendo después a Grecia, su antigua patria. Me atrevo a esperar que un día haremos enrojecer a las naciones más civilizadas por medio de nuestro trabajo y nuestra sólida gloria. Que se me permita agregar a la profecía de Pedro una extrapolación histórica, de la cual el lector de Gnosis encontrará en el tomo 3 de nuestra obra una más amplia exposición. El renacimiento de Grecia tiene un sentido que supera ampliamente los confines del país. Fuente de la civilización antigua, fuente de la civilización cristiana, la Hélade es ahora llamada por tercera vez a devenir la fuente de una nueva civilización, en el corazón de la era del Espíritu Santo que se aproxima. Atenas, julio de 1964. Introducción. En cada gran giro de la historia, es el hombre lo que se encuentra en el centro del problema.
Se comprenderá entonces que el período de transición en el que estamos actualmente, entre el ciclo del Hijo, que llega a su fin, y el del Espíritu Santo que se aproxima, reclama imperiosamente al hombre nuevo, ser esclarecido y fuerte, capaz de resolver los dos grandes problemas de cuya solución depende el porvenir de la humanidad. 1. Hacer racional y eficaz la organización de la sociedad humana a escala planetaria. 2. Crear las condiciones que ofrecerán a los buscadores el máximo de oportunidades para desarrollar su personalidad y alcanzar el segundo nacimiento. Estos problemas, cuya íntima dependencia es manifiesta, ya han sido enunciados en los tomos 1 y 2 de la presente obra. Fueron examinados en el curso de la exposición de los diversos elementos de la gnosis, divulgados progresivamente a fin de que el discípulo disponga, a medida de la profundidad de los progresos realizados en su estudio, de los datos necesarios para captar toda la amplitud y ahondar en la comprensión de estos dos problemas, que vamos a definir más al decir que se trata de la racionalización, en el sentido esotérico, de la organización política, económica y social de la sociedad humana, cuya culminación debe ser la resurrección general, es decir, la encarnación, al mismo tiempo del conjunto de las almas ligadas a nuestro planeta, de la enseñanza de la gnosis revelada, en vista de la formación de una élite compuesta de hombres y mujeres del nuevo tipo humano, surgido de todos los tipos históricos civilizadores en todas sus subdivisiones específicas. A pesar de las dificultades que resultan del fracaso sufrido por Juan el Bautista y Jesús, y a pesar de 20 siglos marcados por una intransigencia, una crueldad y una inercia sin límites, así como accesos de locura colectiva, la humanidad alcanza, sin entusiasmo pero según la naturaleza de las cosas, su unidad. Sin embargo, parece que esta naciente unidad no podrá ser mantenida y consolidada, más que a favor de un régimen planetario racional y armonioso, cuya instauración exige artesanos de un calibre adecuado. Solo una formación esotérica puede aportar los hombres de estado de mañana, capaces de afrontar los problemas que plantea la organización de la vida, en una era caracterizada por la superabundancia de las fuentes de energía, era en que el hombre será liberado de la servidumbre del trabajo regulador automático y válvula de seguridad del frenesí humano. En otros términos, la sociedad humana, para retomar la iniciativa en relación a la máquina que ha creado, para dominar los peligros que oculta el impetuoso progreso de la técnica, debe suscitar en su seno una nueva aristocracia, una nobleza de espíritu y de servicio, tal como antes se promovió al intelectual, que desde el Renacimiento ha sustituido a una caballería superada por los acontecimientos. De la solución positiva del problema del hombre, depende entonces el del problema de la humanidad, y es dentro de este orden que abordaremos nuestros estudios en el curso del ciclo esotérico de Gnosis. En consecuencia, nuestros esfuerzos estarán orientados hacia el examen del problema, desde el ángulo de la aplicación práctica del conocimiento esotérico, tanto en lo que corresponde al conjunto de la nueva humanidad como a la del hombre nuevo, de manera de poder ayudar al segundo nacimiento de los seres predispuestos, que arden del deseo de alcanzarlo y que, habiendo asimilado lo suficiente de la enseñanza de los ciclos exotérico y mesotérico de la doctrina, están preparados para ponerse con alegría al servicio de la causa, y subordinar a ésta sus propios intereses. Esta última condición es imperativa. Su no observación excluye todo avance esotérico del discípulo, que se encuentra entonces insensiblemente cerrado, en un círculo vicioso lleno de riesgos. Arder y servir. Tal es la divisa del caballero de la nueva era, divisa que debe grabar con letras ardientes en el fondo de su corazón y tener constantemente presente en el espíritu. Seamos precisos. Al límite, es decir, en la resurrección general, la élite humana se compondrá de parejas de seres polares. En el curso del período de transición, la solución del problema del hombre nuevo supone un aporte de la gnosis a la instauración progresiva del régimen del romance único, que debe sustituir al romance libre, propio del ciclo cumplido, y liquidar las sobrevivencias de la poligamia. Así, el problema actual del hombre se deriva hacia el del andrógino, estado límite de la conciencia humana que corona los esfuerzos de los discípulos y triunfa en su segundo nacimiento. En la presente introducción, indicamos ciertas reglas que permiten determinar la actitud a adoptar en el curso de los estudios esotéricos y trabajos prácticos que abarcan, y que pondrán al discípulo que haya alcanzado este nivel de enseñanza en condiciones de juzgar mejor sus aptitudes,
y asegurarse que se ha empeñado en estos estudios en el momento oportuno, porque más vale no aventurarse en ello demasiado lejos, que tener después que retroceder y correr entonces el riesgo de un desequilibrio psíquico. Estas reglas son dictadas por la misma naturaleza del trabajo en el curso del ciclo esotérico de la Gnosis. En caso de éxito, este trabajo culmina en la iniciación, la cual consagra la profunda transformación del discípulo que está invitado en primer lugar a despojarse del hombre viejo y enseguida a revestir el hombre nuevo. El peligro antes señalado puede venir sea de una falla de inserción en el trabajo, sea de una falta de voluntad. En efecto, ocurre que el discípulo, aunque alcanza a despojarse del hombre viejo, no logra revestir el nuevo. Su fracaso puede ser el hecho de una sobreestimación de sus fuerzas, pero también de una falta de competencia de parte de su maestro, y ocurre que esta incompetencia se duplica con la mala voluntad. No olvidemos que las propuestas que seguirán están consideradas, no desde el ángulo de las máximas y los razonamientos de este mundo, sino desde la óptica de los perfectos que ya pertenecen al menos en principio, al mundo nuevo. La primera consideración a tener, por quienes aspiran a la iniciación al romance único, se refiere a la paciencia. En el nivel esotérico, la paciencia y la perseverancia no se miden por meses y años sino por decenios, incluso por vidas enteras, es decir, por una sucesión de encarnaciones. Es importante darse cuenta plenamente que la práctica esotérica difiere desde muchos puntos de vista de las representaciones que siempre tendemos a hacernos de ella. Repitámoslo, no se puede sin una profunda modificación de la personalidad y su psicología alcanzar el amor verdadero, es decir, objetivo, el único que es vivificante, en el segundo nacimiento, más que por medio de un trabajo útil a la causa, realizado con esfuerzos conscientes y continuos. El camino de acceso a este amor nos es indicado por el amor mismo. Es necesario compenetrarse bien de esta noción fundamental de que la fe, la esperanza y el conocimiento, gnosis, son las etapas sucesivas de una revelación progresiva del amor. Si una u otra es insuficiente, o está ausente en tal o cual etapa, no puede obtenerse en la siguiente, es decir que, sin fe en el corazón es imposible alcanzar, en el sentido esotérico, la esperanza, y que sin fe ni esperanza, la gnosis, conocimiento viviente, y que en última instancia da acceso al amor, queda inaccesible para siempre. Finalmente, es necesario saber que la fe, la esperanza y la gnosis forman en conjunto lo que en la tradición se llama el amor cortés. El amor cortés es en consecuencia el inicio del amor objetivo. El amor humano, en el cual entra la fe, e incluso la esperanza, pero que no comprende la gnosis, no puede alcanzar el nivel del amor cortés, porque el vacío dejado por la ausencia de gnosis surgida del absoluto 2, es llenado inmediatamente por la intervención del absoluto 3. Esta intervención es normal, a menudo deseada por el común de los hombres, pero no anhelada por los discípulos del esoterismo, generalmente se manifiesta por el matrimonio, con las preocupaciones y las consideraciones de todas clases que derivan de él, y provocan, en el discípulo imperfecto, sucesivas desviaciones que lo conducen al esquema cerrado de un círculo vicioso. En cuanto a las relaciones extraconyugales, que no ofrecen para el absoluto 3 las mismas garantías de estabilidad que el matrimonio, provocan de su parte una intervención aún más pronunciada, bajo diversas formas. El amor cortés es la razón de ser de la pareja de seres polares, la del caballero y la dama de sus pensamientos. Sin él, su polaridad queda espiritualmente estéril y vuelven a caer en el estado común. Sin embargo, su práctica exige esfuerzos y sacrificios. Estos son las pruebas. Para quienes la superen, el efecto saludable de la gnosis se duplica. El conocimiento teórico enriquecido por la experiencia se transforma en viviente. En la Edad Media, el caballero y su dama, que se consideraban como espiritualmente uno, como seres polares en nuestro lenguaje, no se aventuraban en el matrimonio. Por el contrario, se separaban aceptando el riesgo de no volver a encontrarse jamás, y sabiendo que si no triunfaban de una dura prueba su amor degeneraría, perdería su sentido y su maravilloso poder. Sabían que separándose por medio de un esfuerzo, conservaban una posibilidad que un matrimonio prematuro hubiera reducido a la nada. Hoy como antes el amor cortés permanece, por definición,
como la condición indispensable para el éxito de una pareja de seres supuestamente polares, y que aspiran a alcanzar el amor vivificante, que es nuestro Señor Dios. Esta regla no tiene excepciones, se aplica a todos, comenzando por la pareja compuesta de seres polares jóvenes y justos. Con mucha más razón, es obligatoria si los dos seres polares se reencuentran en la edad madura, cuando ya la vida los ha cargado, cada uno por su lado, con una tara kármica. En tales casos, el renunciamiento a una relación carnal es el primer sacrificio exigido, y el primer esfuerzo consiste en una liquidación metódica de las respectivas taras kármicas, siendo dado que los nudos georgianos grandes y pequeños que constituyen esas taras deben ser desatados y no cortados. Si, paralelamente, los dos seres supuestamente polares continúan de manera intensa y eficaz un trabajo esotérico, útil a la causa, llegará el momento en que serán purificados. Su amor, transformado en cortés, tomará toda su dimensión objetiva, y en la así reencontrada pureza, podrán al fin convencerse definitivamente, sin el menor error posible, de la realidad de una polaridad que intuitivamente habían presentido. En ese momento, el segundo nacimiento los unirá para siempre en el seno del amor vivificante, y la muerte, así vencida, perderá para ellos el sentido de una catástrofe. El amor cortés del caballero y la dama de sus pensamientos los coloca en conjunto, a uno y al otro, sobre el cuarto escalón de la escalera, donde el esfuerzo y el sacrificio los harán avanzar a condición que, habiendo asimilado lo suficiente la gnosis, produzcan frutos. El tiempo que necesiten para este fin les será acordado, pero solo se mantendrán en el cuarto escalón si el amor los hace arder. De otra forma, incluso después de un comienzo prometedor, no podrán alcanzar la meta deseada. Si por el contrario, progresan en su trabajo, constatarán que, en la medida que avancen sobre el cuarto escalón, el amor cambia de lugar, a la vez, en su cuerpo psíquico y en su cuerpo espiritual. Repitámoslo todavía una vez más, para orientar mejor las ideas del discípulo que emprende el estudio del presente volumen de Gnosis, que el amor cortés, para ser eficaz, debe apoyarse en la gnosis vivida, porque solo la gnosis vivida, es decir, adquirida por la experiencia y descendida en el corazón, asociada a la esperanza y fundamentada en la fe, asegura al caballero el discernimiento que le impida extraviarse en la jungla de los razonamientos y sentimientos puramente humanos. Dicho esto, es necesario no olvidar que el amor cortés es patrimonio común del caballero y la dama de sus pensamientos, es decir, de los seres presuntamente polares. Es a la vez la significación y el instrumento de trabajo en el quinto camino, camino sublime, esotérico por excelencia, que permite a la pareja adquirir, en medio de las condiciones del mundo actual, el comportamiento que debe caracterizar al mundo por venir, del reino de los cielos que se aproxima, y vivir aquí abajo, a partir de su reencuentro, como los ángeles en los cielos. Ciertamente que es un esfuerzo, y no le es dado a cualquiera poder intentarlo con posibilidades de éxito, pero el quinto camino de ninguna manera excluye a los otros 4 caminos descritos en los tomos 1 y 2 de Gnosis, tanto sobre el plano esotérico como sobre cualquier otro nivel. El gran error inevitablemente sancionado con el fracaso es comprometerse en una empresa más allá de nuestras fuerzas. Desde este punto de vista, la advertencia de la tradición es clara, y ya lo hemos señalado antes. Esta sobreestimación de las fuerzas del discípulo es por otra parte una de las clásicas trampas tendidas por la ley general, en la que cae gente cuya buena fe es total, mientras que habrían podido seguir con éxito uno de los otros 4 caminos, que no exigen al discípulo pasar en forma conjunta por la prueba de fuego. Es por eso que el apóstol San Pablo ha dicho: quien casa a su hija hace bien, y aquel que no la casa hace mejor. Este hace mejor es una de sus referencias al quinto camino que son, al mismo tiempo que otras, comentadas por la tradición. Ya hemos hablado abundantemente del particular significado esotérico de la fuerza regeneradora del amor cortés. Para terminar la presente introducción, precisemos además el significado y la misión esotérica de las parejas, que no son propiamente polares, pero que trabajan sinceramente siguiendo uno de los 4 primeros caminos. 1. Sobre el plano individual, contribuir al crecimiento y al desarrollo progresivo de su propia personalidad. 2. Sobre el plano general, contribuir por medio de la reproducción a la realización de las condiciones de la resurrección general. Al ser la ley general más fuerte que ellos,
deben cuidarse de desafiarla, en forma de no provocar antes de tiempo la prueba de fuego. Es por eso que el apóstol San Pablo ha dicho: no os privéis el uno del otro, si no es de común acuerdo por un tiempo, a fin de dedicaros a la oración, después volved a estar juntos por miedo que Satán no os tiente por vuestra incontinencia. Primera parte. El camino. Capítulo 1. El problema de la organización de la sociedad humana, una organización racional y efectiva, a escala planetaria, es hoy en día, de actualidad, mañana será urgente. Sin embargo, todavía nadie lo ha planteado efectivamente, negado por los gobiernos y las universidades, es generalmente ignorado por la prensa. No obstante, este problema se impone al espíritu, sin que sea necesario una iniciativa de parte de los estados, por el solo hecho de la evolución de esta misma sociedad humana, evolución que supera cada día más, y en todas las áreas, las normas de los siglos pasados. En muchas ocasiones, en el curso de los 2 primeros volúmenes, hemos llamado la atención del lector sobre el atraso del progreso moral del hombre, en relación a un progreso de la técnica del cual es no obstante el autor, si bien que en la hora actual, ya no son más los medios materiales los que faltan para organizar racionalmente la vida política y social de la humanidad, porque estos medios están allí. Lo que falta es la clave de la inteligencia profunda de las cosas. Cuando hemos planteado el problema del hombre nuevo, deseábamos y continuamos deseando la aparición de éste en todos los dominios de la actividad humana. En efecto, es urgente que se asegure el relevo de los hombres de Estado de la antigua escuela, en los cuales, salvo raras excepciones, los medios morales, conocimientos y experiencias, no bastan para satisfacer las exigencias del período de transición en el cual estamos comprometidos. A la larga, tal situación constituye un freno cada vez más poderoso para la evolución natural de los hombres y de las cosas, y puede, al fin de cuentas, amenazar la misma existencia del género humano. Los hombres de Estado de la vieja escuela testimonian actualmente su incapacidad para racionalizar y equilibrar la vida de la humanidad en su conjunto, es decir, en transformar el conglomerado de los pueblos y estados en un organismo homogéneo, que no se crea que cedemos al apostar este juicio categórico a un espíritu de crítica fácil. Hay ciertos hombres de Estado responsables de la política internacional, que tomados individualmente, tienen conciencia del postulado enunciado antes, de contribuir eficazmente a una feliz solución del problema que acabamos de plantear, pero las responsabilidades que se relacionan con su cargo no les permiten correr el riesgo de innovar. No olvidemos en efecto que son ministros y no profetas. Por consecuencia, lejos de nosotros la idea de formular y dirigirles críticas crueles, porque de ninguna manera se nos escapa que en el área que nos ocupa se encuentran ante obstáculos insuperables. Sin embargo, y objetivamente, estas consideraciones para nada cambian el hecho que el gran problema está allí, y exige imperiosamente una solución. En esto importa señalar que los medios técnicos esenciales a la solución están igualmente allí, y los que todavía faltan no tardarán en ser adquiridos. Pero además de los medios materiales, es necesario valentía y una imaginación creadora, y desde este punto de vista, tanto en uno como en otro caso, hay carencia de ello. Entretanto, la sociedad humana, atormentada por el miedo y la desconfianza, vive en un precario equilibrio cuyo mantenimiento es inspirado por un terror, que hace orientar hacia objetivos destructivos los esfuerzos que multiplica para asegurar su seguridad. Lo que le falta a los gobiernos es la conciencia planetaria, uniendo y abarcando la conciencia particularista de las nacionalidades y los estados, órganos de expresión respectivos de los tipos históricos civilizadores presentes. Guardando toda proporción, la situación del mundo actual es comparable a la que se presentaba en el período de transición de la Edad Media a los tiempos modernos, período caracterizado por la progresiva desaparición del particularismo feudal, en beneficio de la conciencia nacional, fuerza antiguamente pacificadora, actuando dentro de los límites del Estado. Este proceso político fue objeto, en nuestra obra titulada El problema de la autoridad superestatal, ya mencionada, de un análisis acompañado con una proyección hacia el futuro referido a la Organización de las Naciones Unidas. Remitimos al lector a esta obra. Nos limitamos a recordar que el pasaje del feudalismo al Estado nacional centralizado no fue realizado en Europa por medio del accionar de un congreso de varones o de condes, ONU reducida, sino por un llamado a la conciencia nacional estatal.
Los hombres nuevos de la época, portadores de la conciencia de estado desconocida hasta ellos, se rebelaron por este hecho capaces de culminar el período de transición en relación al estado moderno. Tal fue la obra de Richelieu en Francia, y la de Iván III e Iván IV en Rusia. En cambio, allí donde la nación no engendró hombres de estado, portadores de una conciencia nacional moderna, disolviendo en ella el espíritu particularista de los señores, el Estado terminó por hundirse a pesar de las apariencias de vigor, que ciertos elementos del país todavía conservaban, por ejemplo en el caso de Polonia, la alta cultura individual de la aristocracia. Paralelamente, la Grecia antigua, a pesar de la consolidación de ligas y numerosas alianzas, jamás alcanzó a crear un Estado homogéneo, semejante a la antigua y nueva Roma. A escala planetaria, el proceso de unificación política aparece análogo al de la unificación de los feudos en el encuadre nacional. De todas maneras, aquí como en otras partes, la analogía no es similitud. La historia no conoce más que dos medios de realizar una unificación política: el imperialismo o el federalismo. Ahora bien, si en nuestros días no se podría soñar con el primero de estos medios, en cambio, nada se opone en principio a que se imagine para el género humano una unificación orgánica en el cuadro de una federación mundial. A veces se entiende anticipadamente que para crear una federación es necesario un federador. La expresión es seductora, pero solo puede adquirir un carácter de universalidad y una fuerza real si se concede a la palabra federador un sentido colectivo y se sobreentiende con ello no más ministros sino profetas, es decir, no más personalidades sino individualidades. Un colegio de profetas, portadores de la conciencia objetiva y fortalecidos con el saber hacer, reuniendo en él los medios morales que faltan a las personalidades más dotadas y más cultivadas, podría orientar los esfuerzos del género humano hacia una organización racional del globo. Acabamos de señalar que la analogía no es similitud, especialmente en el caso que nos interesa. Nos queda por saber si se podría, teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, encontrar una fórmula apropiada para asegurar una coexistencia orgánica de los pueblos y de los estados abarcando el mundo entero y garantizando una paz verdadera, preservada de la hipocresía habitual y de los entusiasmos quiméricos, en la que cada uno cobrará lo suyo. Tanto las naciones como los individuos reclaman la libertad, y no hay duda que sin un mínimo de libertad nadie puede vivir en el sentido integral del término, es decir, desarrollarse en la paz y la dignidad. El pasaje del feudalismo al Estado moderno, coronado por la Revolución Francesa de 1789, se hace bajo el signo de las ideas expresadas por la fórmula ternaria: libertad, igualdad, fraternidad, y que han conquistado al mundo. Sin embargo, por tan extraño que en principio esto pueda parecer, esta fórmula aparece actualmente como obsoleta. Después de un largo periodo de gloria durante el cual ha encendido los corazones y generado pasiones, ahora aparece como la sombra de sí misma, vacía de su sustancia, incapaz de hacer renacer un entusiasmo, que de aquí en adelante pertenece al pasado. Para comprender mejor este fenómeno, intentaremos aclarar el sentido histórico, positivo, de los tres términos en cuestión, para después examinar brevemente los resultados a los que condujo en la sociedad, luego de haberle servido durante todo un período histórico. En forma general, y desde el comienzo, la noción de libertad adoptó una forma jurídica y ha sido concebida como un derecho. Puesta en acción en 1789, tomó enseguida, ante la resistencia conservadora, el carácter dinámico de una reivindicación apoyada con las armas. Conquistada u otorgada, la libertad se ejerce desde entonces en los límites definidos por la ley o en el cuadro de tratados o convenciones. Tal como la conocemos, la libertad ha sido criticada más de una vez. Se ha sostenido, por ejemplo, que generalmente los derechos acordados no se acompañan con medios apropiados, que permitan a los liberados ejercerlos, casi no tienen sentido, y apenas superan los límites de una concepción teórica. Se trata en suma de la libertad para algunos y no para todos, es decir, de una vuelta al principio aristocrático u oligárquico que subyace bajo apariencias democráticas. Asimismo se dice del principio de igualdad que es puramente imaginario, puesto que la naturaleza, en todas sus manifestaciones, da testimonio de un principio diametralmente opuesto, que se aplica igualmente al género humano: el de la desigualdad. De hecho,
La igualdad proclamada se reduce a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y aún los hechos no siempre concuerdan con la teoría. Ciertamente, en el mundo imperfecto en que vivimos, sería absurdo esperar algo perfecto. Es entonces más realista el buscar, antes que la perfección, un valor temporario, porque todo cambia con el tiempo e incluso el sentido de las nociones no es inmutable. La fórmula libertad, igualdad, fraternidad es un grito de combate. Como tal, ha contribuido poderosamente al cumplimiento de la transición de los tiempos modernos a la historia contemporánea. Pero con la descolonización que culmina ante nuestros ojos, pierde su actualidad, y a continuación, se vacía de su contenido histórico. La situación actual exige una fórmula nueva, que apelaría ya no más al combate sino a una organización humana racional de la vida, en el cuadro de la libertad virtualmente adquirida. En esta perspectiva de futuro, la divisa libertad, igualdad, fraternidad, aparece como obsoleta e incluso ilógica. La libertad, hoy como ayer, guarda un sentido agresivo, la igualdad decae, y la fraternidad, poco feliz, no sale del cuadro de las declaraciones más o menos pomposas. Sin embargo, esto no quiere decir que es necesario relegar esta divisa a los limbos del pensamiento. Al contrario, es posible hacerla revivir, e incluso con brillo, si se la vuelve a pensar con el espíritu anagramático, tan caro a la antigüedad y a la Edad Media. En efecto, como palabra de orden, respondería a las necesidades inmediatas del futuro al leerla en sentido inverso: fraternidad, igualdad, libertad. Admitamos que por un procedimiento maravilloso, el gran principio de fraternidad se encuentra traducido en la realidad y universalidad. ¿Cuáles serían las repercusiones imaginables de este hecho? En primer lugar, la violencia en todas sus formas se hallaría evidentemente rechazada hacia la inmoralidad. La fraternidad curaría poco a poco a los individuos y a los pueblos, tanto si su mal es el complejo de inferioridad o el de superioridad, y condenaría en forma decisiva y definitiva al prejuicio racial, sobrevivencia de la mentalidad tribal. La aplicación práctica del principio de fraternidad no cambiaría ciertamente de un golpe el rostro del mundo. Las transgresiones, los abusos, las debilidades, las incomprensiones, esa plaga del género humano, todavía subsistirían durante mucho tiempo, pero si no se modificaría el conjunto de los hechos, la fraternidad cambiaría en todo caso nuestra actitud con respecto a ello, de manera que estas transgresiones, abusos y debilidades, de las que sufre la vida política, económica y social, serían cada vez menos frecuentes. La proclamación, la glorificación del principio de fraternidad, no serían actos quiméricos. Representarían, por el contrario, una empresa muy realista, que la evolución histórica aprueba y reclama. Juiciosamente aplicada, este principio impediría a los poderes del mundo, ciertos medios industriales y financieros, que solo se preocupan de sus propios intereses, comprometer a los pueblos en la guerra. Además, al estigmatizar el prejuicio racial, rebajando la soberbia de algunos, no resentirá más el orgullo de otros, y un equilibrio natural tenderá así a restablecerse. Enraizada en la conciencia de los pueblos y de los estados, el gran principio de fraternidad no constituiría por otra parte la mejor e incluso la única garantía posible de la igualdad sobre el plano nacional e internacional a la vez, en el área social y en la política. Y no aparecería la libertad como la consecuencia lógica de este nuevo estado de cosas. Parece entonces evidente que el elemento capital del orden jurídico nacional e internacional de hoy y de mañana no sea más la libertad sino la fraternidad, de la cual la evolución histórica de la conciencia humana hace la piedra angular de la moral individual y social de los pueblos civilizados. Todo esto es muy hermoso, dirá el lector realista, pero en la práctica, ¿cómo introducir en las costumbres de los pueblos, y con mucha más razón en las de los estados, el principio de fraternidad, de forma que deje de ser letra muerta y se transforme en fuerza actuante? Tratemos de responder a este interrogante. En principio destaquemos que no se trata de entrar en examen y discusión de las distintas doctrinas políticas, algo que dejaremos de lado. Aunque se profesen ideas capitalistas o comunistas, progresistas u oscurantistas, el hecho brutal que domina toda la situación es que el progreso de la técnica ha sacado a los pueblos de su descansado aislamiento de otros tiempos. Encerrados en un mundo cuyos límites se han encogido bruscamente,
se encuentran mecánicamente conducidos a la unidad. Este hecho nuevo, inesperado y todavía mal comprendido, produce para los pueblos y los estados nuevas exigencias. Reclama del hombre bajo amenaza de un cataclismo, una urgente y radical rejerarquización de los valores, especialmente el abandono de posiciones vetustas, devenidas indefendibles, así como de métodos inoperantes. Desde este punto de vista, marxismo y capitalismo ya pertenecen a la historia. El progreso de la técnica ha realizado una unidad que exige la adopción de formas nuevas de coexistencia entre los pueblos y los estados. Y aquí volvemos por la fuerza de las cosas, a la analogía ya evocada a propósito del pasaje del feudalismo al régimen nacional del Estado moderno. Recordemos una vez más que el Estado feudal deja de existir, porque la conciencia nacional lo lleva sobre la conciencia provincial, sin de todas maneras abolir a ésta. Así pudieron nacer estados dotados de un poder central lo suficientemente fuerte como para imponer el orden y la paz interiores. Hombres de genio como Richelieu, habiendo comprendido el llamado de los tiempos, se adelantaron con su obra a la evolución de la élite. Esto es lo que explica que la unidad del pueblo francés solo fue consagrada en el siglo siguiente por la Asamblea Constituyente, que aboliendo los privilegios feudales, proclama la soberanía nacional, la separación de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, y por último con el acceso de todos los ciudadanos a los cargos públicos, y su igualdad ante la ley. Estos derechos, surgidos de una libertad tempranamente conquistada y ásperamente defendida, no fueron otra cosa que la expresión subconsciente de una fraternidad que de todas formas se limitaba al cuadro de la nación. Tal fue el proceso de transformación que nos interesa. Puede decirse que actualmente, a escala mundial, a pesar de los sobresaltos de los que somos testigos, el hombre de élite se aproxima a un estado psicológico análogo al que animaba a los diputados de la Asamblea Constituyente en 1789. Parece que en todos los lugares del mundo, este hombre de élite toma conciencia en su fuero interno del hecho que el régimen mundial actual, feudal por así decir, con sus muros paralizantes entre estados llenos de desconfianza y envidia, ha perdido su razón de ser. El divino principio de fraternidad, que al actuar por vía de la subconsciencia humana transforma a los estados feudales en estados nacionales, continúa trabajando allí. Sin embargo, actualmente se dirige a la conciencia de élite sobre un plano superior a escala internacional. De todas formas, la ONU todavía no representa un órgano capaz de expresar fielmente este principio. En efecto, si por una parte se tienen en cuenta las grandes transformaciones que se operan en la coyuntura mundial, y por la otra la debilidad de las transformaciones que son consideradas allí, y que corresponden al orden jurídico internacional, no puede dejarse de constatar entre, por un lado la estructura de las obras de la ONU, y por el otro los hechos y la marcha de los tiempos, una destacada discordancia de la cual los no muy lejanos acontecimientos han aportado por otra parte un testimonio convincente. Porque las Naciones Unidas no solo deberían curar las plagas, sino también prevenir efectivamente los derramamientos de sangre. La debilidad de la organización, ya lo hemos señalado, es la consecuencia directa de una contradicción interna admitida desde la base. Y se deduce del hecho que, si bien la Carta ha sido proclamada en nombre de los pueblos, la realización de las intenciones enunciadas allí han sido confiadas a los gobiernos, lo que no es lo mismo. En escala limitada, la población de los estados multinacionales presentan una analogía con la población del globo tomada en su conjunto, y la historia de estos estados nos aporta ejemplos sugestivos. En primer lugar, nos muestra que la aplicación del principio de federalismo puede dar, y lo da de hecho, resultados positivos. Inversamente, el principio negativo que estaba vigente en la antigua Polonia, con el liberum veto y el derecho constitucional de desencadenar la guerra civil en ciertas condiciones, conduce a la ruina del Estado. Se podría con todo derecho comparar tal régimen nacional de carácter anárquico con el orden jurídico internacional del siglo pasado que reconocía plenamente el derecho de conquista, orden en principio anárquico, fundamentado en el equilibrio de fuerzas opuestas preparadas en todo momento para entrar en acción, frágil por naturaleza, y que en suma no era más que el derecho del más fuerte. Sin embargo, el nuevo orden jurídico internacional, surgido de la Carta de las Naciones Unidas, todavía está en estado embrionario y falto de eficacia.
Esto hace que siempre se tienda a buscar la solución del problema por otra parte inútilmente, y suponiendo que efectivamente se la busque en el plano interestatal, mientras que convendría hacerlo en el plano superestatal, tal como se ha encontrado el medio para superar los antagonismos provinciales y la rivalidad de los señores en los estados feudales, apelando a la suprema autoridad supranacional. Si se compara a la humanidad en su conjunto con la población del Estado, guardando el individuo su lugar en los dos casos, se deberá reconocer que los actuales estados son, respetando toda proporción, análogos, a escala del globo, a los feudos de la Edad Media. Esta comparación hará que la ONU aparezca, en tanto organización gubernamental, como un imaginario congreso de los señores feudales, carente de toda autoridad real. La nadidad de la idea de aplicar actualmente el principio imperialista para unificar a la humanidad independientemente de la infaltable creación de una Polizei über Staat y todo tipo de gestapos que sobreentiende esta idea no deja otra posibilidad que examinar en qué condiciones prácticas podría aplicarse el principio federalista unificador. Desde este punto de vista, la historia nos ha aportado ejemplos probatorios, especialmente el de los estados multinacionales. En principio, la antigua Confederación Helvética, cuyos cantones soberanos han constituido después un estado federativo, y en los tiempos más recientes, la URSS. La cuestión se plantea en saber si sería posible inspirarse en estos ejemplos de federalismo que en un caso han resistido la prueba del tiempo y en el otro la de la invasión, para resolver el problema que plantea la carencia del orden jurídico internacional actual. Es necesario constatar que el pensamiento jurídico moderno no está orientado en ese sentido. Ahora bien, lo hemos dicho, la búsqueda de la fuente de la autoridad superestatal no debería tender al establecimiento de una superestructura estatal, lo que sería un sinsentido y crearía un círculo vicioso. Lo que se necesita es conducir resueltamente las búsquedas en otro plano, abandonar el nivel estatal o interestatal, y volver hacia la fuente misma de todo poder público, la consulta popular. ¿Cómo, teniendo en cuenta las realidades, se podría abordar prácticamente el problema en el cuadro general de la Organización de las Naciones Unidas, dando por admitido que esta organización, tarde o temprano, está destinada a devenir universal? El ejemplo de los estados multinacionales, dotados de una constitución federativa, podría ser imitado a nivel mundial, ¿y en qué sentido? El sistema bicameral, paralelo a la Suiza, o como la URSS, ahora Rusia, podría ser introducido en la ONU, y esta organización sería por ello más eficaz. Parece bastante claro que la creación, al lado de la Asamblea General de los Estados miembros de la organización, de una segunda Asamblea General, la de los pueblos, órgano que precisamente tenga por función expresar el principio de la fraternidad humana y modernizar el orden jurídico internacional que lo investiría de una autoridad indiscutible. Iguales en derecho, sentándose al mismo tiempo en un mismo lugar, estas dos cámaras formarían en conjunto la Asamblea Suprema de las Naciones Unidas, análoga a la Asamblea Federal Suiza o al Consejo Supremo de la URSS. Así se encontraría restablecido un justo equilibrio entre el principio tradicionalista expresado por la Asamblea de los Estados y aquel renovador que traduciría la Asamblea de los Pueblos, porque si cada una de las delegaciones a la actual Asamblea de la ONU viene a ella con un mandato imperativo que tiene de su gobierno y no puede transgredir, los representantes de la Asamblea General de los Pueblos no estarían atados de esta forma, y las delegaciones podrían formar algo que verdaderamente se produciría grupos que no tendrían necesariamente en cuenta, como en el primer caso, su pertenencia a tal o cual estado o grupo de estados. Una asamblea de este tipo sería entonces en el plano internacional un verdadero órgano de expresión de la opinión pública mundial y del principio de la fraternidad humana. Según esta idea de la modernización de la Organización de las Naciones Unidas, cada una de las dos asambleas tomada aisladamente no podría hacer, como es el caso actualmente, más que recomendaciones. En cambio, su voto en sesión común como Suprema Asamblea de las Naciones Unidas tendría naturalmente un carácter imperativo. Es evidente que los diferentes estados no desaparecerán todos de golpe. Por lo tanto, será necesario que el tiempo haga su obra. Se podría comenzar por reunir en la Asamblea de los Pueblos delegaciones parlamentarias, y casi insensiblemente se llegaría a las elecciones directas y a la representación proporcional. Lo esencial sería, sin embargo, que la estructura de la organización se armonizara desde entonces,
con el pulso de la nueva vida política y social, caracterizada por una siempre mayor interpenetración de los asuntos interestatales e intraestatales, y que se acompañen con una creciente influencia de los factores económicos y sociales en los problemas propiamente políticos, así como, en forma general, con un entrelazamiento progresivo de los factores e influencias, cuyo conjunto constituye la vida pública moderna, tanto nacional como internacional. Tal conjunto reclama una libertad real, no más condicionada o dirigida, sino fundamentada en el principio de la fraternidad y expandiéndose en un clima de igualdad efectiva. Así se nos aparece la posible organización de la sociedad humana, tal como se deduce lógicamente del sentido mismo de la evolución histórica de esta sociedad. No obstante, parece improbable que tal fórmula pueda, recibiendo en el mundo entero todos los votos individuales, ser puesta en práctica con el régimen internacional actual. El espíritu de los gobiernos es siempre conservador, incluso cuando se trata de un gobierno surgido de una revolución política o social. Por consecuencia, es dudoso que la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, la de los Estados, se aventure a modificar la Carta según esta orientación en el cuadro de las disposiciones del artículo 109 de este instrumento. Es necesario reconocer que ello tiene su sentido, su prudencia se comprende, porque las tendencias extremistas que podrían manifestarse en el seno de las primeras asambleas de los pueblos harían correr el riesgo, en lugar de relajar la actual tensión internacional, de exacerbarla hasta la explosión. Para dominar la situación, una alta cultura intelectual, doblada incluso con una vasta experiencia, no sería suficiente. Porque el éxito de una transformación como la que se considera solo podría asegurarse sobre la base de amor, y en particular del amor a los semejantes, desconocido por los hombres, que todavía no saben exactamente qué es el amor al prójimo. Capítulo 2. El análisis de la crítica situación, en la que el pasaje de una a otra era sumerge al mundo, nos ha llevado a la convicción que la causa inmediata del perturbado período de la historia que atraviesa la humanidad actual es de orden material. Se trata de la revolución industrial, o mejor aún, energética, que a la simple fuerza muscular, humana o animal, que hasta entonces constituía con el viento la única fuente de energía, ha sustituido sucesivamente el vapor, la electricidad y la energía nuclear, la que por otra parte no está más que en los primeros estadios de sus aplicaciones, y ha puesto así a disposición del hombre fuentes de energía casi ilimitadas. Las considerables repercusiones de esta revolución, cuya amplitud es difícil prever, nos comprometen en un camino que debería ser en principio, el de la nueva humanidad. En principio analicemos cuáles son, para el hombre, las consecuencias materiales de la crisis actual, que resulta de la transformación de la estructura del mundo por efecto de los medios técnicos. Luego examinaremos el sentido profundo de esta crisis que antes habremos mostrado en el orden moral. ¿Qué será de la nueva humanidad? O sobre todo, ¿en qué podría transformarse? Es esto sobre lo cual trataremos de dar una idea en el presente volumen. Sin embargo, ya desde ahora, podemos deducir, por las constataciones que seguirán, y no tienen ningún carácter limitativo, algunas de las mayores consecuencias de esta transformación. Primera constatación. La nueva técnica de los transportes y las comunicaciones ha modificado el sentido de las distancias. Hoy en día no existen más lugares inaccesibles. El mundo se ha achicado. Las antípodas se han vuelto vecinas. Las distancias no se cuentan más en kilómetros, sino en unidades de tiempo necesarias para alcanzar un punto cualquiera. He aquí algunas distancias expresadas en tiempo antes de la aparición de los ferrocarriles. París, San Petersburgo, correo urgente, 17 días. Roma, Londres, correo urgente, 13 días. Roma, San Petersburgo, 30 días. Berlín, norte de Italia, 10 días. Viena, Berlín, 5 días. Berlín, frontera española, 14 días. Segunda constatación. El perfeccionamiento de la máquina obliga a utilizar materias primas que provienen del mundo entero. Solo la industria automovilística emplea más de 200. La autarquía se encuentra superada por el hecho de las solidaridades económicas cada vez más amplias. Tercera constatación. La máquina culminó en la producción en serie que, modificando la ley de la oferta y la demanda, plantea el problema de los mercados, después el de la superproducción. Cuarta constatación. Así, la normalización de las fabricaciones produce la unificación de la civilización. Films, radiograbadores, aparatos de radio y televisión,
arquitectura de los edificios, etc. Esta tendencia evidente a la homogeneidad de la civilización produce a su turno una normalización de la enseñanza académica. La cosa es inevitable, siendo dado que los mismos problemas u otros similares se plantean en todas partes y que por consecuencia demandan soluciones análogas. Quinta constatación. El hombre dispone actualmente de medios de acción que no podrían haberse imaginado hace un siglo. La producción que le parece totalmente natural con el equipamiento moderno es consecuencia de un crecimiento de posibilidades que de una manera general prosigue a un ritmo cada vez más rápido y hace que en el conjunto, la solución de problemas como el de la miseria pueda hoy en día ser encarado prácticamente. Pero cada medalla tiene su reverso. La potencia técnica que podría ser una bendición para la humanidad puede también conducirla a catástrofes espantosas. Por la fuerza de las cosas, el desarrollo de la cooperación internacional, de deseable que era, ha devenido indispensable. Debido a las razones expuestas, los estados se ven ahora obligados a resolver sus problemas, ya no más en el cuadro nacional, sino sobre el plano internacional. A su turno, esta interdependencia reclama lógicamente una colaboración entre los pueblos. Sin embargo, si en el nivel técnico el mundo evoluciona rápidamente hacia la unidad, en el plano político se compone siempre de estados que se afirman como personalidades soberanas. Aquí no se trata de algo artificial. Cada nación es una sólida realidad y profundamente enraizada, hecho que está en evidente contradicción con las consecuencias de la revolución técnica. Actualmente vemos afirmarse a las nacionalidades con una creciente fuerza pasional, y este fenómeno se desarrolla en dos niveles. A. En la superficie, por el hecho de la descolonización. B. En profundidad, por el hecho de su dinamismo y la agudeza que reviste en el mundo entero. De esta contradicción resulta, en último análisis, un doble proceso. Mientras que la revolución técnica demanda urgentemente la instauración de un orden internacional, sino único al menos unificado, por el contrario se constata en los pueblos un desarrollo rápido y poderoso de una conciencia nacional que a veces se exaspera hasta la xenofobia.